poquito. Espera un momentico, estoy un poquito enredada con este tema de los computadores. Bueno, ya creo que ya. Listo, como pueden ver entonces en las imágenes, desde hace varios años se ha venido dando diferentes acciones de protesta agenciadas por las personas sordas, en donde este colectivo pues ha buscado reclamar sus derechos en diferentes ámbitos. Desde muy joven, pues yo me interesé por esta comunidad y mi primer trabajo como psicóloga fue en una institución que les atendía. Sin embargo, pues dentro de mi experiencia no había tenido contacto con este tipo de fenómenos de protesta o, pues de salida a la calle que hacen las personas sordas. Entonces, cuando descubrí este ejercicio, pues me generó un impacto grande y por eso pues decido embarcarme en la idea de la realización de mi tesis doctoral en este sentido, ¿cierto? Preguntándome por estos asuntos que están desarrollando pues como las personas sordas. Y pues ahorita entonces les compartiré como eje proceso que realicé. Empecé entonces el camino investigativo haciendo una revisión de antecedentes, como todo buen proceso investigativo, ¿cierto? En la que recuperó aproximadamente 450 documentos de diferentes bases de datos que clasifiqué inicialmente pues por temáticas y después identifiqué dentro de estos documentos unos tipos de discurso que emergen pues allí, ¿no? Entendiendo los discursos desde la perspectiva de Potter y Well, Íñiguez y Antaki, que los asocian con un conjunto de prácticas lingüísticas que promueven y mantienen cierto tipo de relaciones sociales alrededor de lo que nombran y que surgen en contextos sociohistóricamente particulares y que están unidos a unos intereses específicos, ¿no? Entonces, por un lado, encontramos los que denominé discursos hegemónicos, teniendo en cuenta su carácter dominante y promoviendo una tendencia mayoritaria en la forma de ver y entender la temática. Esos tienen una clara influencia de las visiones clínicas y biomédicas que se centran en la pérdida de la audición, comprendida como enfermedad, ¿cierto? Y también está influenciada por las directrices de instituciones como la Organización Mundial de la Salud, que ha determinado una categoría para, una serie de categorías para explicar fenómenos que se codifican socialmente como discapacidades, ¿no? Y en este caso, pues la sordera, particularmente, tres categorías que trabajan la OMS. La primera que es el déficit, que coincide pues obviamente con los contenidos que les mencionaba que tienen estos discursos hegemónicos que aparecen en las investigaciones. Entonces, el déficit entendido como la falta o funcionamiento inadecuado de un órgano, en este caso pues el oído. En ese sentido, encontramos investigaciones que se centran en identificar la sordera como un asunto que cataliza funcionamientos anormales. Entonces, ubicamos aquí investigaciones asociadas con evaluaciones de aspectos neuropsicológicos, de lenguaje, implantes, mejoras auditivas, siempre, obviamente, con comparativas de funcionamientos entre el oyente y el sordo. Está la segunda categoría, que es la discapacidad, que se entiende como las consecuencias de la vida cotidiana a causa de la deficiencia. Y aquí ubicamos investigaciones que se preguntan por el desempeño de las personas sordas en los diferentes escenarios, sobre todo los educativos mayoritariamente. Y la tercera, que es la minusvalía, que se orienta a la desventaja que se origina por la deficiencia y la discapacidad. Entonces aparecen sobre todo procesos, investigaciones alusivas a procesos de inclusión, siempre en el ámbito educativo, aunque pues algunas en lo laboral. De otro lado, encontramos entonces los discursos alternativos, que son obviamente minoritarios y describen una versión por fuera de lo que siempre se narra o se cree de lo que es una persona sorda, que en este caso estaría dado por estos discursos hegemónicos. Y toma como base inicialmente pues un abordaje socioantropológico de la sordera desde diferentes disciplinas que apunta a la concepción despatologizada de la misma y al realce de las cualidades como una minoría lingüística y cultural. Entonces encontramos aquí mayoritariamente ejercicios de tipo reflexivo que se enfocan en primero hacer una crítica al modelo médico, señalándolo como reproductor de desigualdades y también producen concepciones asociadas como a las epistemologías sordas como cultura sorda, comunidad sorda, sordidad, ¿cierto? Y señalan, por supuesto, la importancia que tiene la lengua de señas.
En menor cantidad, pues hay algunos ejercicios empíricos que exploran particularmente procesos de relacionamiento en el escenario educativo, vuelve y juega el escenario educativo, y otros, pues que muy poquitos, que exploran cosas como el acceso a derechos, asuntos identitarios y culturales, y de manera mínima, minimísima, los procesos participativos y de resistencia que tienen las comunidades sordas. Hablo de menos de 5 ejercicios que encontré pues dentro de todos los 450, como les decía, que exploré. Entonces se puede concluir de este ejercicio, primero que dentro de los discursos hegemónicos, pues obviamente nos dan cuenta de una mirada cientificista que instaura una lógica o está instaurada dentro de una lógica de la normalidad y que opera desde la sospecha de lo que el otro sordo puede hacer. Esta sospecha permanente da pistas para que entender la comprensión del sordo como sujeto de menor estatus, anormal y objeto de análisis en esa normalidad. Esto traerá como consecuencia, por supuesto, la apropiación colectiva de la idea de sordo como un sujeto deficitario y la institucionalización de políticas y prácticas oyentizadoras y normalizadoras. Y por el lado de los discursos más críticos, es decir, estos alternativos, se identifica un esfuerzo para hacer un contrapeso a estas visiones patologizantes de sordo, que visibilizan las miradas tanto de la comunidad como de científicos académicos que son disruptivos y que dan pistas para otros cuestionamientos, para pensarse pues otras lógicas de la persona sorda. Entonces, mayoritariamente podemos decir que el interés investigativo está puesto en el sujeto sordo educable y lingüístico, cómo aprende, cómo adquiere la lengua, el español y demás, pero el sujeto político sordo es absolutamente desatendido, o sea, no aparece mucho en la literatura, casi que nada, y se identifica entonces un vacío investigativo al respecto de los procesos de sordera y de resistencia sorda. En este sentido, entonces, el planteamiento del problema, podemos decir que se identifican varios asuntos problemáticos. Primero, pues la academia no se interesa o se interesa de manera minoritaria en asuntos asociados con personas sordas, y cuando se interesa, pues la construcción científica que se hace del sujeto sordo opera desde la lógica de verdad única asociada con la normalidad, que desemboca obviamente en prejuicios frente a quién es y qué puede hacer el sordo. Esto, por supuesto, ha configurado históricamente un discurso del déficit que es apropiado por los profesionales y las instituciones y también las personas en general que ponen en práctica modos de intervenir y relacionarse con la persona sorda, privilegiando pues obviamente las formas oyentes que promueven la desigualdad, la exclusión de la población, pero sin embargo, pues ahí, ante este panorama, pues las comunidades y las personas sordas no se han quedado quietas, ¿cierto? De la mano de algunos oyentes aliados, pues han venido desarrollando apuestas de resistencia, tanto en el plano teórico como en la acción colectiva, que involucran obviamente la defensa de sus derechos, el ejercicio de comunitarismo sordo a partir de diferentes estrategias de incidencia política que poco a poco han sido exploradas en su comunidad. Sin embargo, pues en la comunidad académica no se exploran, básicamente. Entonces, en este sentido, se cierra el planteamiento del problema por donde inicié, que es el tema de la marginalidad ético-política desde las ciencias sociales, que es el doctorado que estoy realizando, y la psicología social, pues me pregunto, hago la siguiente pregunta: ¿qué discursos y prácticas frente a la concepción deficitaria de la sordera y sus implicaciones presentan o realizan desde sus procesos de sordera personas sordas activistas en Colombia? Como objetivos general, pues analizar los discursos y la resistencia frente a la concepción deficitaria de la sordera y sus implicaciones desde sus procesos de sordera en personas sordas activistas. Como objetivos específicos está comprender los significados y sentidos sobre la sordera que tienen los participantes, describir los procesos de construcción de sordera que les permitió ser activistas, perdón, y explicar los motivos y modalidades de resistencia que realizan. Para ello, entonces, pues me valgo de un marco teórico inicialmente. Tomo como fundamentación conceptual el construccionismo social, que es pues propio de la psicología social, disciplina donde me crié, básicamente. Unas premisas específicas del construccionismo,
La primera, pues que enfatiza en que los procesos sociales son el centro de la experiencia y la construcción de identidad. Esto implica entonces que todas las creaciones humanas sean a partir de las interacciones en la vida cotidiana y están mediadas por el lenguaje. La segunda, entonces, apunta a la importancia del análisis de marcos históricos y culturales particulares para revelar los significados y sentidos, entendiéndolos, estos significados y sentidos, como construcciones que se reelaboran en colectivo y dan contexto y sentido en y para las interacciones. La tercera enfatizará en la relación entre el conocimiento y la acción, pues obviamente existe un dinamismo propio de los procesos sociales que es necesario tener en cuenta en la producción de nuevos conocimientos y el análisis de los fenómenos sociales. Además, asumo dos críticas que propone también el construccionismo, la epistemológica y la ontológica. En el caso de la epistemológica se focaliza en la manera como se crea el conocimiento y las verdades que surgen de allí. Y la ontológica entonces resalta el papel de las subjetividades emergentes como agentes productores de otras formas de pensar, de actuar, ¿sí? Que son particulares y que son válidas, importantes de resaltar y exaltar. También el concepto del discurso del déficit, que se entiende como una serie de ejercicios discursivos y construcción de vocabularios que han realizado grupos específicos de profesionales y que tienen connotaciones que aluden a formas patologizadas de entender a los sujetos y las vivencias que tienen, ¿sí? Que son apropiados y difundidos y que generan además prácticas y modos de relación particulares, pues desde esa lógica que produce, ¿sí? Es patologizante. Obviamente que va a generar unos prejuicios y por ende, pues el fomento de desventajas para los sujetos a quienes nombra. Estos asuntos pues dan pista para la lectura de un sujeto sordo que se entiende como sociohistóricamente construido, dinámico y con configuraciones particulares productos de su lengua y su cultura. También retomo aportes de la perspectiva socioantropológica, particularmente el concepto de sordidad, que está dado por el proceso particular que vive una persona para entenderse como tal, la comunidad sorda, que es todas aquellas personas que comparten una identidad alrededor de la vivencia de la sordera y que está mediada por el uso de la lengua de señas, la cultura sorda como una construcción que ha realizado la comunidad sorda desde un énfasis visogestual que le permite tener modos de relación y lecturas de modo, de mundo, del mundo en particular, desde la lengua de señas, por supuesto. Y por último, entenderé las prácticas de resistencia como acciones políticas alternativas, liberadoras, que buscan reflexionar y transformar las condiciones ideológicas y materiales que sostienen las situaciones injustas para los colectivos que la realizan, especialmente, pues en este caso, la comunidad sorda. Y el comunitarismo sordo, que es una fundamentación política de la resistencia sorda, que busca que ninguna persona del colectivo sordo sea excluida de ningún bien y ni de cualquier derecho a causa de su sordera. En el caso de la metodología, entonces, me instauro en el paradigma interpretativo, pues que apunta a develar complejidades de los fenómenos a partir de descripciones densas desde un lugar de no neutralidad, ni el investigador ni el fenómeno. Escogí la propuesta de la teoría fundamentada, que parte de lo inductivo y a partir de codificaciones rigurosas crea categorías que sirven para formular explicaciones de los fenómenos. Usé también la entrevista semiestructurada a partir de un muestreo teórico intencional que da como resultado 8 participantes. El análisis fue de contenido temático y usé el software Atlas T para el procesamiento de datos y como una técnica complementaria, la línea de pálpito, técnica de análisis complementaria, que es una técnica proveniente de la antropología y que se utiliza para dar cuenta de la trayectoria vital desde una representación gráfica que se asemeja a un electrocardiograma como estrategia, como les decía, de análisis complementaria. Ahorita les mostraré qué hice con eso. Los participantes entonces fueron 4 mujeres, 3 hombres, una persona no binaria, todos de ciudades principales, de diferentes estatus socioeconómicos, mayoritariamente, excepto una persona, no tiene estudios de educación superior, de resto todos graduados pues de pregrado y
Con trabajos, pues todos trabajan en cosas que involucran pues la defensa de derechos o la cultura sorda, la comunidad sorda, ¿cierto? Y con más de 5 años de experiencia en el procesos activistas y de liderazgo sordo. Bueno, frente al procedimiento, o sea, cómo lo hice metodológicamente, es importante mencionar que durante todo el proceso, pues yo establecí unas premisas que implicaron desarrollar una serie de ajustes, teniendo en cuenta, pues obviamente la población con la que estaba trabajando. Lo primero es que siempre pretendo hasta la fecha, tener un respeto por la comunidad. Entonces, en este sentido, pues traté de vincular a personas sordas como colaboradoras y pues exaltar también un poco la lógica de la lengua de señas y su potencialidad. Y también pues delimitar el rol del intérprete dentro del proceso investigativo, teniendo en cuenta pues la importancia que tiene como el ejercicio que realiza para la recolección de datos. Desde estas premisas, entonces definí esos ajustes como les nombraba. Lo primero es que yo tenía que hacer las entrevistas en lengua de señas. Esto me requirió entonces fortalecer mi competencia en lengua de señas, adaptar el consentimiento informado a un documento visual con el apoyo de una persona sorda, con la comunidad sorda, entonces solicité apoyo para contactar los posibles entrevistados, siempre me comuniqué directamente en lengua de señas, las entrevistas, en la entrevista se estableció el apoyo del intérprete, como les decía ahorita, para la voz únicamente del participante. Los intérpretes eran recomendados por los mismos participantes, teniendo en cuenta todo el tema de desconfianza que hay allí con la interpretación. Obviamente se verificaba su idoneidad, todos tenían más de 5 años de experiencia y se generaron estrategias logísticas también. Entonces, las posiciones de las cámaras, el manejo de la grabación, fueron 2 cámaras, en fin. Y los espacios que eran sugeridos por los participantes. Aquí pueden ver más o menos en detalle cómo qué se hizo por temas de tiempo, pues no voy a detallar mucho como al respecto, ¿cierto? Pero pues básicamente como que ese fue el ejercicio. Después se procedió a trabajar con los textos interpretados, ¿cierto? En español. Realicé una codificación abierta que dio como resultado inicialmente 130 códigos emergentes, ¿cierto? Que luego organicé en una segunda codificación que es de tipo axial, en donde se arrojaron ya códigos por cada uno de los objetivos y redes, y finalmente una última codificación, que es la selectiva, que da entonces cuenta ya específicamente de las subcategorías por cada objetivo. Ustedes lo pueden ver aquí como cada objetivo pues que tenía, ¿no? Entonces, ya finalmente frente a los resultados para la realización del primer objetivo, como les decía, lo primero que hice, entonces fue el ejercicio de la línea de vida, ¿cierto? Con la línea de pálpito. Este ejercicio de la línea de pálpito fue un ejercicio muy interesante. Ustedes pueden, pues aquí hay un ejemplo de gráficas grandes. En la parte de arriba son los momentos como que los participantes consideraron que fueron importantes en su desarrollo. Las partes bajas son como los ejercicios como en donde los participantes se sintieron como pues poco valorados o que tenían caídas dentro de su proceso, ¿cierto? Esto entonces acompañaba un proceso de un texto que resumía los recorridos vitales como una forma de presentarlos, de quiénes son, honrar quiénes son, y también pues creé una seña escrita, que es lo que ustedes ven en la parte de arriba, con un color que los identifica, que es lo que se hace normalmente en lengua de señas, pero pues en este caso textualizado. Y estas señas pues tenían que ver con un simbolismo que yo les adjunto, teniendo en cuenta pues las experiencias que tuve con ellos en el proceso. Aquí pueden ver como todas las líneas de vida. Pues lastimosamente el tiempo de televisión es corto, no puedo detallar sobre cada uno de los participantes, pero pues es un ejercicio bastante bonito e interesante. Ya vamos con el primer entonces objetivo específico que trabajaba pues todo el tema de los significados de ser sordo. Inicialmente entonces menciono nuevamente la concepción que tengo de los significados, que está basada en autores como Mir y Gergen, que entienden los significados como co-construcciones que realizan los sujetos de elementos materiales y no materiales incorporados en su existencia vital.
que presentan una connotación histórica, dinámica y situada que aparecen y cobran sentido a partir de la interacción con los otros. Entonces, su abordaje implicó comprender qué elementos dentro de esos procesos de socialización intervienen para que la palabra sordo se entienda y se interprete de cierta manera, ¿cierto? Entonces, al mismo tiempo, pues se requirió tener como premisa el hecho de que los significados se producen en conjunto, o sea, es decir, para los otros, con los otros, y en este caso, puntualmente, pues es muy evidente teniendo en cuenta que las condiciones, el análisis revela que las condiciones de producción del significado están dadas por las interacciones, primero contenciosas con los oyentes y después las propias construidas a partir de la interacción con sus pares. Ambas configuran discursos pues que denotan el sentido, o sea, le dotan de sentido a la palabra sordo. Los participantes hacen referencia inicialmente, lo primero que aparece es a las percepciones que tenemos los oyentes, o sea, lo que ellos creen que nosotros como oyentes creemos que es el sordo, que llamé lógica oyente, y obviamente es visto como una propuesta hegemónica y posteriormente entonces aparecerá en contraposición lo que ellos hizo como comunidad han construido, que llamé lógica propia. Ambos discursos pues tienen diferentes variaciones, ¿no? Que voy a entrar pues como a detallar ahorita. Inicialmente pues en la lógica oyente el primer tipo de discurso tiene que ver con el discurso teológico. El discurso teológico, entonces aquí aparece en referencia a tres concepciones religiosas que asocian la sordera como un designio de Dios, una versión de castigo, otra de regalo y otra como de designio, destino, ¿cierto? En el caso de la versión de regalo, ustedes pueden ver ahí en el discurso del participante que es básicamente una explicación que se da por parte de la familia al hecho de ser sordo, pues sí que se enfatiza en la sección de un mandato divino que se debe aceptar. En el caso del castigo, tiene que ver específicamente con marcas del pecado o generacionales que se imponían como una explicación desde las instituciones como las iglesias pues la religión en general. Y en el caso de la tercera participante vemos la versión de designio de Dios utilizando el discurso religioso como una forma de desresponsabilización de la condición en función de la aceptación tanto de la condición como de su propia pertenencia al grupo, la aceptación de la condición, básicamente por parte de su familia, pues que la rechazaba, tenía una categoría. Esta participante tiene una situación especial, es que es una persona que nació oyente y perdió la audición, digamos, en edades avanzadas, como a los 10 años. Entonces yo voy a hacer permanentemente alusión a ella como de pronto alguien que se va a salir como de lo usual, que casi siempre todos pasan por unas cosas similares y ella, digamos que pasa por las mismas, pero con ese matiz, pues. Listo, según entonces lo analizado, en los participantes se evidencia que hay unos procesos que ellos pasan por unos procesos explicados por Mead y por Gergen, que son la saturación del yo y por contraste y la adopción de papeles, estos procesos que implican el ejercicio de socialización con los otros, con otros contextos, particularmente con sus pares y su propia experiencia de ser sordo, que dotan de sentido eh, a los significados que cobran estos discursos, pues entendiéndolos como versiones y explicaciones externas a la vivencia que ellos tienen y generando, por supuesto, posicionamientos de rechazo al respecto, pues como una explicación que no es válida. La otra forma que cobra la lógica oyente, ¿cierto? Es el discurso patológico, así lo nombré, porque tiene una acepción importante en relación a la enfermedad. Entonces, como característica están, pues las características principales de este discurso está, primero, la identificación mayoritaria del enfoque clínico de la sordera, asociada, como les decía, a una enfermedad que hay que curar, que hay que rehabilitar, que está y que tiene unas consecuencias en la vida cotidiana para el sordo. Por ejemplo, el retraso del acceso a la lengua de señas, las permanentes cargas discursivas peyoritarias, incapacitantes y lastimeras que están atribuidas a la palabra, ¿cierto? Sordo. Al mismo tiempo, pues los participantes también identifican como una variación de este discurso médico la discapacidad
¿sí? El concepto de discapacidad y hablan de eso como una variación que es impuesta por nosotros los oyentes y elaborada en escenarios institucionales como la OMS y que se operativiza en políticas públicas y en prácticas como la oralización temprana. Mayoritariamente, pues se evidencia también en los participantes, 5 de 8 participantes tienen un rechazo fuerte al respecto de esta derivación del discurso médico, esa categoría de discapacidad, porque según ellos, pues sigue reproduciendo la idea incapacitante del sordo y va en contra de las vivencias pues que ellos tienen, que son bien particulares y que derivan en identidad. Sin embargo, por ejemplo, 3 participantes tienen cierta flexibilidad al respecto de este concepto. Ellos dicen que no, que es un concepto que no los define, pero que trae beneficios y que además de eso, pues sirve como significante para nosotros los oyentes para que podamos entender de pronto algún tipo de necesidades que se presentan en la población y en ese sentido, pues les sirve para hacer reclamaciones. ¿Cierto? Este matiz, digamos, en estos 3 participantes obedece a posiciones subjetivas, teniendo particulares y que están permeadas específicamente por los escenarios laborales o experiencias laborales. ¿Por qué? Son personas que trabajan en espacios cercanos a la institucionalidad oyente. Entonces, eso da sentido a que haya, pues, como ese matiz. De otro lado, pues ya tenemos las producciones discursivas propias sobre el sordo, que las denominé como contranarrativas, ¿cierto? En línea con lo planteado por uno de los autores principales que sigo, que es Ladd. ¿Y por qué? Porque aparecen como una propuesta propia en relación ante las perspectivas mayoritarias que se consideran como impuestas, ¿no? Ellos consideran todo lo que acabo de mencionar, oyente, como algo impuesto. Entonces, dentro de esta propuesta que tienen los participantes, se identifica como componentes. Lo primero es el conocimiento que tiene la mayoría de los participantes, 5 de 8 nuevamente, de las bases teóricas de la concepción socioantropológica de la sordera. Esto, por supuesto, va a influenciar la producción de contenidos que ellos tienen al respecto, ¿cierto? Y normalmente, pues, está en línea de resaltar el papel de la lengua y la cultura como elementos constitutivos del ser sordo. También la identificación de conceptos como sordera, cultura sorda, comunidad sorda, pues son elementos del proceso identitario que aparecen también en los discursos de los participantes. También aparece lo que denominé la situación auditiva, es decir, que hay un reconocimiento de que lo que caracteriza al sordo es la ausencia de la audición, pero enfatizando en condiciones para poder nombrarse sordo, o sea, que cualquiera no puede ser sordo. Esas características de las que hablan los participantes, ¿cuáles son? No hablar, ¿cierto? Que sea particularmente sordera profunda, no otro tipo de sordera, y por supuesto el uso de la lengua de señas, ya que consideran que estos elementos pues son los que hacen que la persona se enfrente a ciertas barreras que con otras características pues no se dan. Además, pues son características que construyen una identidad a partir de los elementos remitidas a una pertenencia comunitaria, ¿sí? Es decir, a la comunidad sorda. También se tiene en cuenta unas consideraciones identitarias, remarcando el hecho de que es un proceso de construcción propia, ¿sí? Un proceso de construcción propia que por supuesto está asociado con la situación auditiva, pero que va más allá de esta, ¿sí? Y cobra sentido en el encuentro con las otras personas sordas, involucrando asumirse parte de una cultura, aprender y dominar, identificarse con la lengua de señas como elementos fundamentales del ejercicio. Además de eso, aparece también la concepción de cultura sorda, en la que se identifican diferentes acepciones, disertaciones de lo que es y no es, y pues con algunos elementos comunes interesantes como el énfasis visogestual, ¿cierto? Y este énfasis visogestual que les genera modo de actuar, relacionarse, hacer adaptaciones, el placer por conversar, conversar, que sean hablar, hablar todo el tiempo, el chisme me pareció algo muy interesante, como una característica polémica, lo que se considera como unas descortesías para las personas sordas, los usos tecnológicos y por supuesto pues todo lo que conlleva la lengua de señas. Muchos de estos asuntos por supuesto coincidirán con la literatura que proponen los autores sordos, por ejemplo como Paine y Humpins, pero porque obviamente ya se mencionó que la mayoría de los participantes pues tienen conocimiento al respecto, o sea, no dan un concepto ingenuo de ni de qué es sordo, ni de qué es cultura sorda, nada de esto está ilustrado.
Bueno, el otro componente, que es la lengua de señas, se resalta, por supuesto, como una prioridad para la comunidad, ¿sí? Que se convierte en un elemento multipropósito. ¿Por qué? Porque primero los identifica como parte de una comunidad, ¿cierto? Con ella pueden acceder a información, a conceptos, expresan emociones, configuran identidad. Aparte de todo, aparecen contenidos como es rica, es compleja, es viva, ¿cierto? Que involucran una necesidad de legitimación asociada con el menosprecio histórico que ha tenido la lengua de señas como expresión. Y por supuesto, entonces esto hace que se conviertan en un patrimonio cultural. ¿Sí? Estos planteamientos coincidirán con la lógica de Gergen, que acentúa la importancia de la lengua como configuradora de identidad, realidades, de maneras de entender, de estar en el mundo. Sí, eso es la lengua de señas para los participantes y yo creo que para las personas sordas en general, un valor bien importante. En conclusión del significado, puedo decirles que entonces una cosa es sordo, ¿sí? Que está dado por las construcciones que a juicio de los participantes tenemos los oyentes y que hacen alusión a una visión esencializante de lo que se asocia con un designio divino, una normalidad, la enfermedad, la incapacidad y por supuesto la necesidad de rehabilitar y normalizar para que sean aceptados por esa mayoría. Y otra cosa muy diferente es ser sordo. Pues ser sordo involucra una contranarrativa, una contrapropuesta de esa visión hegemónica que involucra construcciones propias que asumen la experiencia alrededor de la situación auditiva, el encuentro con sus pares que produce una identidad, una cultura, el sentido de comunidad y un patrimonio tan importante como es la lengua de señas que por supuesto va a vehiculizar todo lo anterior y que se traduce en una apuesta política de resistencia y es eje de sus luchas. En el objetivo número 2, pues que trato de organizar los procesos de sordera, hago una salvedad y es que, digamos, la fundamentación conceptual de la presenta los elementos de la sordera, pero no el proceso de construcción de sordera específico. Entonces, pues en el trabajo eso fue lo que intenté hacer, encontrando para eso tres momentos él menciona, Lad menciona que, pues, que ese proceso de la experiencia de la sordera se convierte en un viaje personal. Entonces, como estos serían, a mi modo de ver, los elementos del viaje de una sordera específica que llame sordidista, ¿sí? Es decir, del activista sordo. Un primer momento, pues en el que se evidencia la pregunta por quién se es al respecto del otro oyente, que indica una identificación de la diferencia marcada por la situación auditiva. Un segundo momento de encuentro con los otros sordos, donde el aprendizaje de la lengua de señas y la interacción permite la consolidación de una pertenencia. Y por último, la politización, una identificación de necesidades que involucra la decisión de tomar la acción para superar esas necesidades, dando pista de una subjetividad política emergente caracterizada por la defensa de la identidad cultural. Bueno, en el caso del primer momento, pues tenemos unos aspectos, unas características específicas. El primero es el desconocimiento de la condición, pues se dan los primeros años generalmente de los participantes se dio en esa época, coincide con que no tenían un código lingüístico complejo que no les permitía entonces hacer comprensiones al respecto, entendiendo pues que hay todo un ejercicio de abstracción ahí que no está mediado por un lenguaje, entonces es más complicado que yo me dé cuenta de que algo pasa. Posteriormente, entonces, las exigencias de los procesos de interacción social se van complejizando a medida que uno va creciendo. Entonces, en el caso de los participantes más o menos de los 4 a los 7, 8 años, ¿cierto? Va produciendo una percepción de incapacidad, de barrera, de desfase al respecto del otro oyente, ¿cierto? Emergiendo preguntas al respecto. Por ejemplo, pues, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que yo siento que pasa algo raro, ¿cierto? Esta situación la podemos definir como un encuentro directo con el discurso del déficit que se resuelve a partir de los recursos socialmente disponibles que tienen. Es decir, escenarios como la familia, la escuela, la adquisición de formas comunicativas más elaboradas, son elementos que permiten la comprensión de la diferencia y posteriormente pues resignificar ese discurso del déficit. Este proceso, pues para algunos fue rápido, otros fue súper doloroso y confuso,
Y para dos casos sucede a la inversa, es decir, que se dan cuenta que hay un otro que es oyente, ¿sí? Ay, hay otro que escucha, ah, vean. Y en una de las participantes, que era la que les decía, pues el cuestionamiento cambia y su cuestionamiento fue asumirse en esa diferencia. ¿Será que me vuelvo sordo? Es como la lógica. Es importante mencionar entonces que en este proceso puede llevar muchos años, o sea, no es un proceso que esté estandarizado como en un momento específico, como ustedes pueden ver aquí en el discurso de uno de los participantes, ocurrió a los 24 años, ¿sí? Entonces es muy importante que entender que eso dependerá de los recursos socialmente disponibles que se tengan y sobre todo la adquisición de mecanismos lingüísticos que permitan pues las reflexiones que direccionen esa diferenciación. En una lectura psicosocial desde Gergen y Mead, pues este primer momento implica una exploración, identificación de quién soy y qué puedo hacer al respecto de los otros, es decir, una dimensión ontológica. El segundo momento, la despatologización, implica también tres subprocesos, ¿sí? El primer proceso es el encuentro con los otros sordos, está caracterizado por interactuar con personas sordas, conocer, ¿cierto? Lo narra como el despertar, ¿cierto? Aludiendo pues como a ese primer encuentro con el ser sordo. En casi todos, ¿cierto? En algunos fue del nacimiento, tenía personas como nacidas sordas y con padres sordos, entonces desde el nacimiento, en otros de manera tardía, otros en edades tempranas, o sea, eso fue un proceso variable. Casi siempre pues se da en escenarios como colegios para personas sordas y asociaciones, ¿sí? Este encuentro pues lo que permite es reconocerse como parte de una comunidad que va de la mano del fortalecimiento también de la competencia lingüística en la medida que hay un contacto con la lengua de señas y poder asumir la lengua de señas, entonces eso lo que va a facilitar es el proceso de enculturación, ¿cierto? Que plantea Paden, es decir, que yo me vuelvo parte de esa cultura. Se identificó entonces que el compartir profundo con sus pares resignifica las atribuciones impuestas por el discurso del déficit, generando una valoración positiva del ser sordo que lleva a una autoafirmación y a un afianzamiento de la pertenencia a la categoría asociada con la percepción de la comprobación de capacidades, es decir, que yo soy capaz de hacer, entonces derribo lo que el discurso del déficit básicamente me impone y por eso pues se despatologiza el asunto, ¿no? Un poco. Y bueno, también esto va a dar origen, ¿cierto? A la exposición de la pertenencia y al orgullo por la misma, ¿sí? Dando cuenta entonces de la construcción de un self, que es un concepto planteado por Mead, que se refiere a la conciencia de quién soy yo al respecto de los grupos a los que pertenezco, despatologizado, como les decía, que reposiciona al sujeto, lo emancipa de lo que la llama la colonización oyente desde una pertenencia grupal. Se anota igualmente que este proceso también puede llevar muchos años, debe contar con eventos y sobre todo puntos de contraste, lo que yo llamo puntos de contraste que también lo trabaja Mead, que es como ejercicios que doten a la persona de información y experiencias para que puedan producir las reflexiones importantes. Entonces no es solo el encuentro con las personas sordas, sino la calidad de ese encuentro, esa calidad de la interacción social es lo que llevó a que los participantes se despatologizaran o entendieran ser sordo como algo por fuera de esa patologización. Listo. Entonces, este segundo momento realiza una exploración axiológica, es decir, que adopta valores culturales que permiten el afianzamiento de la pertenencia fuerte, ¿cierto? Y a una categoría despatologizada. Entonces, los momentos 1 y 2 que les estoy explicando, consideraría que abordan elementos constitutivos de primer nivel, es decir, cuestiones de cómo se construye el conocimiento, quién soy yo y qué valores culturales pertenezco, es decir, epistemológicas, ontológicas y axiológicas. El tercer proceso, por su parte, va más allá, pues aparece ya la respuesta a quién soy colectivizada y buscando una legitimidad a partir de las garantías para poder ser eso que me respondí. Eh, Dando esto, lo que va a dar cuenta es de una politización, ¿sí? En este momento,
Este momento implica dos procesos fundamentales. En primer lugar, pues la toma de conciencia frente a las necesidades que surgen desde las barreras en la relación sordo-oyente. Entonces, asuntos como la comunicación, la deslegitimación de la lengua de señas, las dificultades en los escenarios escolares, el acceso a la información, entre otras cosas que viven las personas sordas, que son vivencias individuales, pero que al ser comunes adquieren un carácter colectivo, que da paso a la toma de decisión frente a realizar acciones que busquen superar esas situaciones, ligadas de manera directa con sus propias experiencias. Entonces el activismo se convierte en un paso más de la sordera que surge en coherencia con esas trayectorias de vida que han tenido los participantes. Bueno, frente al tercer objetivo, entonces, primero, pues consiguiendo la resistencia desde una perspectiva bidireccional, dado que primero aborda las luchas como una oposición a un ejercicio del poder y luego entonces como una práctica de creación e innovación, ¿cierto? Dentro de esa lógica, entonces puedo identificar tres modalidades: las subjetivas, las comunitarias y las políticas, que incluyen variantes y un eje común, ¿cierto? Que es la defensa de la lengua de señas como patrimonio, derecho y garantía de accesibilidad y la posibilidad de crear sordidad. Entonces, dentro del primer tipo de resistencia, que es las subjetivas, primero las nombro de esta manera porque Lina, son discúlpeme, acciones. Lina, discúlpeme, te quedan 5 minutos para que manejes el tiempo, por favor. Horrible. Primero las subjetivas, entonces las nombro de esta manera porque pues dan cuenta de acciones provenientes de decisiones personales tomadas como, eh, no, personales, como respuesta a circunstancias objetizadoras, ¿sí? Son tres específicamente: la renuncia a los dispositivos oyentizadores, por ejemplo, el abandono de los procesos de oralización, el uso de audífonos, la resistencia al español y la elección de la lengua de señas en el caso de la persona que les decía. En el caso de la demostración, la segunda práctica, que es la demostración, a mi modo de ver la que más me parece potente, ¿cierto? La demostración implica, o lo que se identificó en los participantes, es que se ha desarrollado una exhibición de capacidades en diferentes escenarios, ¿cierto? Que legitiman pues la posición de ser sordo, y que además de eso los participantes asumen la responsabilidad como de una representatividad de la categoría de ser sordo. Y la tercera, pues el uso de los mecanismos de participación, que tiene que ver pues con tutela, derechos de petición, que los hacen para superar pues algunas dificultades y limitaciones que aparecen en diferentes asuntos, pues en escenarios educativos sobre todo. O sea, el tema educativo está bien fuerte en este ejercicio. Las resistencias comunitarias, entonces, por su parte, son puntualmente entendiendo la comunidad como un ejercicio en donde se generan valores, se consolidan sentidos, ¿cierto? Que se da en la vida cotidiana. Entonces, históricamente ese escenario ha sido las asociaciones. Las asociaciones entonces cumplen multipropósitos. En palabras de Magnife, es un satisfactor sinérgico que da cuenta justamente de, primero, la defensa de un territorio señante, un territorio sordo, son un espacio solo para personas sordas. Además de eso, pues es interlocutor con la municipalidad, hace diferentes actividades como deportivas, culturales, conmemoraciones, son promotores de la lengua de señas y pues obviamente gestores de iniciativas de acciones resistentes. Por ejemplo, por todo esto, pues surte un efecto de satisfactor sinérgico definitivamente, que potencializa liderazgos y además también pues disertaciones, controversias, todo lo que puede pasar allí. Y la última modalidad de resistencia, la política, ¿sí? Resistencia política, que la veo desde la participación política, como todas aquellas acciones de incidencia que hacen las personas alrededor de quienes toman las decisiones que los afectan. Dos tipos de resistencia: la institucionalizada y la emancipadora. En el caso de la institucionalizada, es como una manera formal de hacer incidencia con los mecanismos que se brindan
desde las instituciones. En este caso, pues FENASCOL aparece como mayor pues expositor de este tipo de resistencia. Ya sabemos que FENASCOL es una institución que agremia las asociaciones, que actúa como consultora, como interlocutora, también ha generado incidencia política en escenarios, logrando normativas, decretos, ¿cierto? Organiza la promoción y la formación en lengua de señas, hace defensa de derechos, bueno, tiene también toda una cantidad de dimensiones al respecto, sobre todo que posiciona una agenda sordopolítica de lucha por la que lucha en estos escenarios pues institucionalizados y pues es reconocida. Y pues estoy haciendo rápido porque ya queda muy poquito tiempo. Y las emancipadoras, ¿cierto? Las emancipadoras están dadas por dos ejercicios. Primero, el establecimiento de organizaciones independientes. Estas tres son muestra de esto. Cuatro de los participantes pues pertenecen a estas tres. Por eso las menciono. Y son, digamos, organizaciones que ellos mismos han creado a partir de, primero, la inconformidad con FENASCOL y con las asociaciones, y segundo, las necesidades específicas que cada uno pues ha identificado. En el caso de la red SUA es como las situaciones educativas de los estudiantes. Funciona aquí en Antioquia. Movimientos Ciudadanos funcionó primero en Antioquia y ya se volvió nacional y pues tiene como idea de defensa de derechos para las personas y la formación política también. Y en el caso de Arco Iris, pues es específicamente la promoción y defensa de derechos de las personas LGTBI y es pues la única en Colombia de su tipo, de su tipo. Todas realizan cosas similares como, o sea, es decir, conservan como la lógica asociativa clásica, pero con su especialidad y formas de liderazgo distinto, ¿no? Pues también entonces estarán las acciones independientes, particularmente estos dos participantes pues han realizado diferentes acciones que tienen que ver con acompañamientos, toda la lógica de incidencia política formal e informal, la creación de contenidos en redes sociales que es bastante fuerte como en este eje, aunque FENASCOL también lo tiene, pues también lo conocemos, todos utilizan como unas estrategias muy parecidas, ¿sí? Y bueno. Entonces, para finalizar, pues como los aportes de la discusión, ¿cierto? Que no quisiera pues cerrar sin esto. Puntualmente, entonces me centraré en la respuesta de esta pregunta de investigación, que era cuáles eran como esos discursos y prácticas de resistencia. Entonces, la propuesta es el sordivismo como discurso y como práctica, ¿sí? Como discurso que integra una elaboración simbólica de sordo, que es contrahegemónica, y como práctica de resistencia que propende o pretende luchar por la legitimidad de las garantías para la emergencia de una sordidad que se produce a partir de un proceso de sordera sordidista particular que involucra dos dimensiones. La filosófica, por un lado, pues es a partir de ciertas vivencias, reflexiones que se abordan y resuelven asuntos epistemológicos, ontológicos, axiológicos, que logran construir significados de la categoría sorda, comunidad sorda, lengua de señas, ¿cierto? Que aluden a una concepción identitaria que asume una pertenencia a los valores culturales puntuales que son valorados positivamente y que por lo tanto se distancian de la lógica oyente y se despatologizan, lo que obviamente redundará en una autocomprensión dentro de dicha valoración y una dimensión política que está fundamentada en la enculturación que fomentó un afianzamiento que redunda en una identificación de necesidades propias y colectivas desde el reconocimiento de prácticas y discursos deficitarios que son necesarios de controvertir, de discutir, de desmontar, desde la realización de acciones resistentes a partir del trasegar de los procesos de identificación de la diferencia, despatologización y politización. Hay otras cosas para contar, que este es un aporte metodológico frente a los ejercicios de la transcripción, pues ustedes saben que se identifica que en ese proceso, pues hay una selección léxica
que genera omisiones y reducciones de la prosodia. Entonces, como un aporte también como a estos procesos de investigación, pues lo que se propone o se propuso una segunda transcripción que resaltara estas tres dimensiones: la dimensión sintáctica, que tiene que ver con las palabras que se omiten; la dimensión prosódica, los énfasis que hace el señante; y la dimensión emotiva, pues las emociones que aparecen en el discurso. Entonces aquí hay unos ejemplos también como el proceso de sordera, el discurso en español. Está la segunda transcripción, los subrayados son las omisiones, por ejemplo, y el azul tiene que ver con la parte prosódica, y el naranja pues son las emociones. Entonces ustedes pueden ver sorpresa, asombro. Yo sé que la mayoría están en cursos de lengua de señas, entonces sé que si los leen de manera detallada pudieran imaginarse cómo el señante está dando su discurso. Este es un aporte también pues que salió de esas reflexiones. No era pues el objetivo de la tesis, pero sí es importante compartirlo. No sé, ya, yo creo que a manera general podemos decir que ya. Bien, Lina, muchísimas gracias. Eh, entonces, a partir de este momento, abrimos un espacio de participación de todas y todos ustedes. Le invitaría a los profesores que estén en la audiencia que, por supuesto, hagan las preguntas que consideren, y también les agradecería si hacen comentarios críticos, tanto de forma como de fondo, con relación a la presentación que nos acaba de hacer Lina. Y a la audiencia que no son profesores, les invito solo a hacer preguntas si tienen alguna pregunta que hacerle a Lina. Entonces, adelante, si lo consideran pertinente. Buenos días. Yo quisiera en principio primero agradecerle al profe Milton y a Lina que nos den la oportunidad de ver este trabajo, que a mi juicio es muy interesante. Creo que plantea pues, que una visión diferente de lo que implica el ser persona sorda dentro del marco de la movilización, de la resistencia, em, y del ser mismo. Sí, creo que hoy en día de las discusiones que yo sigo teniendo que me resultan divertidas es poder mirar dónde está el borderline y mirar si alguien que oye puede ser sordo desde el punto de vista identitario como lo pones tú, que además me llama la atención y sí quisiera saber un poco exactamente de dónde sale el ser sordo. Sí, usualmente en la literatura siempre hablamos del sordo en minúscula, del sordo en mayúscula, pero tú le colocas el ser, ¿sí? Desde la Convención Internacional siempre hablamos de persona con discapacidad, persona sorda, persona ciega. Sí, la persona va primero en términos de un reconocimiento de, del ser, y creo que va un poco por el mismo lado, pero pues digamos, esa es parte como de la pregunta que tengo en relación con esa ser sorda, que la primera S también va con mayúscula. Em, y, y digamos que si te quisiera hacer una pregunta muy en relación con el fenómeno que nosotros estamos viviendo acá en Bogotá y que discutíamos un poco cuando estábamos allá en Medellín. Sí, que creo que fue una experiencia muy interesante de poder reunirnos allá en Azorbal, Asanzo. gracias, en Asanzo. Em, y es que particularmente pareciera que tuvimos un momento histórico donde esas luchas em, por ese posicionamiento cultural, político, tenían mucho sentido. Tú retomas un término que es territorio señante, que si mal no recuerdo lo plantea un personaje, Duque, es que no me acuerdo cómo se llama él,
que me parece que es un concepto que me parece supremamente bonito en términos de reconocer un espacio físico donde transita la lengua de señas. Porque yo en chiste siempre digo que debería existir Sordolandia. Em, y hay territorios que son territorios sellantes, sí, digamos que en términos de los fenómenos ya más físicos, nosotros vemos cosas como la cantidad de cosas que transitan alrededor de Gallaudet en Estados Unidos, más allá de que esté la universidad, empieza a llamar gente que signa y que se reconoce como personas sordas y se empieza a crear un territorio que incluso para algunos oyentes resulta un territorio vedado, porque pues, hay territorio, o sea, y aquí creo que la palabra bonita es territorio, ¿sí? Hablar de cultura y de comunidad sin territorio es difícil, ¿sí? Por algo seguimos peleándonos la guerra por allá en Palestina. El territorio es importante, pero pues esta es una comunidad que se establece es a partir de la lengua. Entonces el territorio señante me parece un concepto muy bonito, pero la sensación que yo tengo en términos del fenómeno que tenemos acá, que vemos en la universidad y que vemos en general como con estos personajes jóvenes sordos, a diferencia de los adultos sordos, es que el territorio se ha perdido porque no hay agremiación, no hay ese deseo de estar juntos. Ese segundo paso que tú colocas ahí que me parece interesante y es, yo primero ubico que soy una persona sorda, me reconozco como diferente del oyente. En un segundo lugar, un momento hago una despatologización que se da por encontrar el otro igual a mí. Digamos que nosotros sí vemos ese proceso muy marcado en la universidad cuando los chicos llegan, pues además están llegando entre los 16 y los 20 años de sentirse parte de, pero llega ahí. Y no logramos llegar a ese tercer momento que tú planteas, que es donde vendría a aparecer ese sordivista. No logramos hacer ese tránsito. Es más, este territorio señante que nosotros esperamos que sea, por ejemplo, la universidad pedagógica, cada vez creo que se ha desvanecido un poco más porque ellos no quieren estar sordos con sordos. ¿Sí? Y las asociaciones de Bogotá, que antes tenían mucha fuerza, lideradas por adultos, quienes hoy son adultos mayores, ¿sí? Que son más o menos la misma población que tú entrevistas por edad, están empezando a diluirse porque ya están en manos de los jóvenes y los jóvenes tienen otras formas de transitar y es eso ha convertido, yo no sé si podríamos hablar de un territorio señante virtual porque el encuentro se perdió. Y yo insisto, para mí creo que hay una preocupación porque yo sí creo que sin territorio no hay comunidad y sin territorio no hay cultura, que no hay donde transitar todas estas cosas. Entonces, no sé, quisiera como que me desluces un poco y discutir sobre el asunto, porque más allá de una pregunta específica sobre tu trabajo, que insisto, me resulta muy interesante, pero sí creo que nos da luces un poco para pensar el fenómeno que estamos viviendo actualmente y resignificarlo de pronto de otra forma. Profe, sí, o sea, créeme que yo creo que le comentaba a Milton también, a mí o sea, la literatura de autores sordos siempre, siempre, lo primero que ponen en consideración como absolutamente fundamental para el ser sordo, ¿sí? Asumirse como sordo o ese proceso de sordera es ese territorio señante, particularmente puesto en las asociaciones y los colegios. Obviamente que esos autores pues también tienen ciertas vigencias y vienen de esa generación que se crió en colegios y asociaciones, ¿sí? Entonces eso ya digamos que nos marca un parámetro de dónde está situado como eje marco también teórico y en particular incluso en la entrevista de Cali, puntualmente, que es la presidenta de la asociación, ella justamente manifestaba su preocupación al respecto de que consideraba pues, que las asociaciones se iban a perder, o sea, que eso ya no iba a estar, que a futuro eso tendía a desaparecer.
Otras dos chicas de las de Bogotá también manifestaban esa misma circunstancia, y eso que son chicas jóvenes, que son lo que tú dices, que es el relevo generacional, entre comillas, de las asociaciones. Yo que siento es que ese modelo asociativo, pues fue un modelo que tenía toda una pertinencia en una época específica, pero que en la medida en que se van generando adquisición y potencialización de derechos y fundamentación de derechos, entonces ya la lógica o la dinámica que está planteada en las asociaciones ya no es suficiente para las nuevas generaciones. Súmale lo que estás mencionando, que es el tema de las redes sociales, que ahorita entonces se está desplazando como ese proceso de interacción a ese escenario que son las redes sociales. Yo no lo veo tan negativo, o sea, me parece complicado en términos de que las asociaciones y los colegios de personas sordas hacen parte de un componente histórico de la cultura sorda, y que es importante que también ellos lo vean así como un patrimonio. En algunos eso está instaurado, en otros no. Por eso se salieron de ahí, hicieron sus organizaciones independientes. Pero como se criaron ahí, entonces siguen pensando como en esa colectividad, y eso me parece rescatable. Y eso lo han empezado a visibilizar por esas redes sociales. Entonces, por ejemplo, en el caso había uno de los participantes que no participa activamente en ninguna de las lógicas, pero que se motivó, pero que sigue haciendo incidencia gracias a los videos que los otros dos hacen por internet, fortaleciendo discursos emancipadores para la comunidad sorda. Entonces, ese fenómeno es un fenómeno que habría que analizar de manera particular, o sea, cómo se está moviendo esa noción de comunidad, cómo se va transformando. Por eso también decía, no es una visión esencializante de comunidad, ¿cierto? Sino que es algo que se va construyendo. En su momento se construyó a partir del territorio físico, de la necesidad de estar juntos, porque habían ciertos modos de opresión que daban lugar a ese encuentro y a esa forma de comunidad. Ahora esos no existen en teoría. Existen otros modos de opresión para la comunidad sorda, pero ya ha habido una ganancia, y entonces en ese sentido pues habrá que reevaluar esa forma de comunidad, cómo la están haciendo en la actualidad, cómo hacen comunidad en la actualidad, ¿sí? Yo pienso por un lado. Por otro lado, ese ser sordo que se construye tiene que ver mucho en el caso de los participantes, o tuvo que ver mucho en el caso de los participantes, con esa identificación de las barreras, y que el estar juntos lo que permite es que emerja lo común, es decir, todos vivimos lo mismo. Ahora, no sé qué tanto eso se esté potencializando en las dinámicas actuales, y que por eso puede ser una fractura que se dé, y que incluso lo hablábamos cuando yo estaba allá, ¿cierto? Ellos están estudiando, pero no hay un escenario que propicie esa discusión, ese tipo de discusiones, ¿sí me entiendes? Vos tenés lo mismo, te pasa lo mismo, y cuando pasa, porque también lo hemos visto, cuando pasa, entonces a lo que apelan es a las acciones de hecho, que vamos a protestar. ¿Y por qué apelan a las acciones de hecho? Porque lo que estamos viendo que los otros que están más organizados hacen por redes sociales. Entonces, curiosamente, habría que identificar como todos esos fenómenos. Para mí sí es fundamental, como en términos de la incidencia en políticas públicas, el tema de los colegios de las personas sordas. O sea, eso sí creo que se requiere, que se necesita, porque es la primera vía. Si de pronto la asociación, que a mí me parece que igual la asociación tiene un valor grandísimo, histórico, bueno, en muchos sentidos, como yo lo nombraba, multipropósito, satisfactor sinérgico, pero si la asociación de cierta manera se va a extinguir como forma de territorio sordo o señante, por lo menos conservar la lógica de los colegios, porque es lo que garantiza la transmisión de la lengua de señas, el compartir entre todos, el encuentro con ese otro sordo, y que yo pueda decir, ah, pertenezco, hay otros como yo, que es lo que nombraban los participantes, que fue una de las cosas que a mí más me impactó. O sea, cuando los testimonios
que más me impactaron era cuando ellos narraban, cuando vieron a un otro que era sordo igual que ellos, ¿cierto? Como que yo vi eso y para mí fue como juepucha, sentí paz, me liberé porque yo venía con esa carga, ese discurso deficitario de decir, "Ve, todo el mundo hace esto y yo no puedo, todo el mundo tal cosa y yo no puedo, yo soy el único". Había uno que decía, yo pensé que yo era el único sordo que había en el mundo. Entonces ese tipo de cosas pues son muy impactantes. Pienso que hay que mirar, entonces, en dos sentidos. Primero, pues como las nuevas formas de organización comunitaria, cómo se están dando, ¿cierto? Y lo segundo es, hay que fortalecer ese tema del encuentro, ¿sí? Del encuentro con el otro sordo para poder redundar en un ser sordo. El ser sordo está específicamente, pues, digamos, conceptualizado por este autor, por Padilla. Él lo conceptualiza y habla justamente como de sentirse parte de una cultura, de una comunidad, sentirse que vos podés hacer y pensar de cualquier manera en tu diferencia. Entonces, teniendo en cuenta pues eso, la lengua, la cultura sorda, todo el énfasis visogestual, es como lo manifiesta, ¿no? Yo estoy en consonancia con esa, o sea, resuena con esa forma del ser sordo. Y además de eso, reforzado por los mismos participantes. En el discurso en español no es tan chévere. Cuando uno ve la seña, eh, como hace que se miraba hacia adentro, entonces de una te da la pista de cómo está entendiendo, que es algo que está por dentro como se siente la persona, ¿no? En términos de habitar su categoría específica. No sé, es que son muchas cosas. Profe, gracias por su intervención y su pregunta. Si alguien más desea participar, Nicole, ¿qué más, querida? Buenos adelante, días, Nicole. ¿me escuchan bien? Sí, señora. Ay, profe Lina, qué bueno, pues por fin poder ver tu trabajo. Y pues que se nota que te apasiona bastante. Pero bueno, profe, antes tengo una pregunta. De las personas, de las 8 personas que entrevistaste, ¿todos eran de papás sordos? No, ¿No? solamente dos. ¿Dos? Es que, Sí. bueno, a partir de eso me surgió una duda, como si de pronto en la construcción de esa identidad sorda veías como alguna diferencia entre quienes crecían con papás sordos y quienes no. Pues yo pensaba un poco, pues en parte uno crece con el ejemplo, ¿sí? Y pues no sé hasta qué punto ese sentido de liderazgo, de pertenencia, se forma más desde lo familiar o es de la interacción con el colectivo sordo o en general es todo un constructo de experiencias, de la familia, la escuela, todo el entorno, ¿sí? Como que me surgieron ahí esas como dos preguntas, como de pronto un poco ese impacto desde la familia, si lograste pues recoger algo desde esas narrativas y pues si es un solo escenario que a mí me puede decir, oiga, pues yo puedo ser líder, ¿sí? Yo puedo pertenecer a algo o en general es como todo el contexto que me rodea, es eso. Muchas gracias por tu pregunta, Nicole. Todas las anteriores. Bueno, Ah, lo bueno. primero, ya. No, lo primero es, había tres casos específicos, dos de padres, ambos padres sordos, Sí. ¿sí? Dos chicas que tienen ambos padres sordos y una persona que no tuvo padres sordos pero que tuvo contacto con la lengua de señas desde bebé. Desde los 8 meses la metieron a un programa especial específico del INSOR, curiosamente, que era como una sala cuna, no sé, la profe Diana debe conocer más de eso. Eso era lo que narraba pues el participante. Sí. Y ellas, estas personas, dos de ellas, es curioso porque son el caso que yo les decía que para ellos ser sordo era naturalizado. O sea, no, pues yo, una de ellas es muy chévere porque yo le pregunto, en qué momento te das cuenta que eres sorda? Y soltó la risa y me dijo, nunca. Yo nunca me di cuenta que era sorda. Sí. Y es que, ¿cómo así? Es que, claro, vea,
mis papás son sordos, mis amigos son sordos, yo fui a colegio de sordos, voy a la asociación de sordos, entonces pues, ¿qué me voy a dar cuenta de qué? Sí, Me di cuenta que había personas oyentes. Entonces, el posicionamiento es muy diferente, ¿sí? Como hay otro que es diferente a mí, que era lo que yo les decía, pues en esa etapa. Similar pasó con la persona que les digo que sus padres eran oyentes, pero desde bebé estaba con personas sordas, le pasó lo mismo. Ella se da cuenta que hay oyentes cuando lo incluyen a la primaria con oyentes. Entonces dice, ah, hay otro oyente. O sea, ese sentido de diferenciación está en que hay otro que es diferente de mí, un posicionamiento muy distinto. Ese posicionamiento, por supuesto, tendrá que ver con ejercicios de liderazgo. Está directamente, pues, como ligado, ¿sí? En términos de justamente el fortalecimiento de una autopercepción fuerte, ¿sí? Mucho más fortalecida. Además de eso, por ejemplo, bueno, y la tercera persona, sus padres eran sordos y se da cuenta que es sorda cuando empieza también en edades más o menos como a los 5, 6, 7 años, que empieza ya a tener lo que yo les decía, la exigencia del contexto específico, es decir, la socialización específicamente con una prima, ¿cierto? Que era oyente y decía, ella, ¿por qué hace esto y yo no? Ella, ¿por qué hace tal cosa y yo no? ¿Qué es lo que pasa? Y le pregunta a los papás y entonces ya los papás empiezan a decirles que somos sordos, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo digo o cuando yo hablo sobre esos recursos socialmente disponibles, es justamente esos escenarios como la familia, el colegio, las asociaciones, que hacen que la persona pueda entenderse como parte de esa categoría y pueda tener una valoración positiva de eso, ¿cierto? Muchos llegan, como decía la profe Diana, muchos sordos que yo conozco también llegan hasta la despatologización o a veces ni siquiera llegan a la despatologización, se quedan nadando ahí en el discurso del déficit. Esos son los chicos que usualmente puedo entender o puedo configurar como que tienen tendencia como a patologías en términos psicológicos y demás, pues que hay una situación compleja porque no entienden qué pasa, ¿cierto? Entonces quedan nadando ahí como en el discurso del déficit. ¿Qué potencializa en ellos el ser activista? ¿Cómo se lanza a la siguiente fase? Justamente tiene que ver con unos eventos detonantes, pero son de diferente razón. En unos fue el escenario educativo, en otros fue la familia, en otros fue un profesor modelo lingüístico que fue el que les enseñó tal cosa, ¿sí? Unos eventos detonantes, que es lo que Igergen dice como que generan un yo saturado, es decir, empiezan a potencializar de cierta manera otro tipo de información diferente y es un punto de contraste que yo puedo tomar una posición, absorbo esto y tomo una posición. En la medida en que yo puedo hacer eso y empiezo a identificar que yo vivo unas situaciones, pero que también mis compañeros viven esas mismas situaciones, entonces yo puedo decidir. Pero estos que decidieron tienen unas cualidades particulares y es que están muy afianzados. Ese proceso de afianzamiento de la categoría es fuerte, ¿sí? Que eso sí, es lo que de pronto en otros chicos sordos, pues habrá que ver qué pasó, por qué no se dio ese afianzamiento, ¿sí? ¿Qué es lo sí, que falta para que se afiance y pueda catapultar a la politización? Eso era una de las cosas por las que yo empecé esta tesis. Y yo decía, ¿cómo es que yo con todas las personas sordas que trabajé, ninguno llegó a la politización? ¿Qué pasó? Cuando yo hice este proceso, recordaba pues que las familias no eran señantes, pues que ellos estaban en el colegio, pero en el colegio no había nadie que fundamentara como la lógica de la cultura sorda, pues que las asociaciones, por ejemplo, en Tuluá, que era donde yo estaba, no había asociación, o la asociación que había se reunía para celebrar cumpleaños y ya, ¿me entendés? Entonces no hay sí, un punto de contraste que pueda catapultar esos liderazgos. Pero yo sí creo que, por ejemplo, en el caso de estas tres personas, sobre todo de dos, que se criaron con la asociación porque los papás las llevaban siempre a la asociación, sí, sí hubo una motivación y lo nombran en su discurso de estar en ese lugar y cómo ese lugar pudo ser inspiracional en términos de un taller que alguien
de un líder sordo o de darse cuenta de una lucha de un líder sordo que realizó, que les potencializó como esa reflexión. No sé Oh, si respondo. sí, profe Elena, muchas gracias. Daniel, saludos. Adelante con su pregunta, por favor. Gracias, buenos días. ¿Ahí me oyen bien? Sí, 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 Danielito. muy bien. Gracias. Hola Lina, ¿cómo estás? ¿Qué Primero, más, Dani? bien, Lina. Primero, muy interesante la investigación, absolutamente interesante. Estuve toda la presentación así, muy pegado, muy pendiente y todo, y como pensando, entonces súper genial. Me generaban como demasiadas preguntas, pero mientras estaba respondiendo la de Nicole, se me olvidaron. Eh, pero sí tengo como una muy puntual y es que, bueno, tengo dos. Primero que todo, no sé, me corregirás, Lina, pero en toda la investigación que hiciste, Padilat menciona sobre los aliados oyentes. Me gustaría saber es cómo las nuevas generaciones de líderes sordos están concibiendo a los aliados oyentes, porque pues en mi caso, a mí me encanta la población sorda y me gustaría trabajar en el futuro con la comunidad sorda. Y pues acá en la universidad, creo que tú sabes que ocurrió un evento puntualmente en el que unos chicos sordos hicieron una protesta en la universidad. Entonces sí me gustaría saber es cómo esas nuevas generaciones están concibiendo al aliado sordo y si son al aliado oyente, perdóname, y si son totalmente diferentes a las que tienen las generaciones anteriores. Esa sería como la primera. Y la segunda es que tú mencionabas los dos discursos que tienen las personas sordas. Entonces está la lógica oyente y la lógica sorda. Pero entonces, en una lógica me generaba bastante la duda, es que si en la lógica oyente, ¿qué implicaciones tiene esta lógica si la persona sorda la adopta? Es decir, si yo me quedo en la mirada del déficit, del que no puedo y demás, ¿qué implicaciones tiene esta lógica para la formación o para que se impulse la forma de ser líder? Y bueno, básicamente eran esas dos, porque pues ya la otra se unen las dos, pero pues no, muchas Vale. preguntas. Muchas gracias, Dani. Bueno, la primera eso es, yo lo tengo guardado, no sale en la tesis, porque es que es un ejercicio demasiado extenso, pero lo tengo guardado, lo guardaré para un artículo específico donde se muestren las formas o las concepciones que tienen estos, al menos estos sordos, de los oyentes. Hay una tipificación, son como 4 tipos de oyente, ¿cierto? Entonces está el oyente aprovechado, casi todas son negativas, debo decir. Entonces el aprovechado, el ignorante, el bruto, o sea, todas vamos de pérdida. Normalmente eso era lo que concebía. Había una de las participantes, jovencita, 26 años, que yo siempre le preguntaba, bueno, pues yo siempre a todos les pregunté cómo es la relación con el oyente, ¿cierto? Y la respuesta era, ya saben, cero, no me interesa, porque el oyente es aprovechado, porque el oyente nunca está, el oyente no es presente, el oyente, y también a partir de, digamos, de la propia experiencia, creo que la generación de adultos mayores es muchísimo más desconfiada con el oyente, o sea, es peor, yo creo que peor. Los chicos, digamos, líderes, algunos tienen apertura, pero una apertura estratégica. Habían dos que me decían, yo primero empiezo a conocer a la persona, veo qué tal, si sí tiene buena fundamentación, o sea que todo el tiempo, eso es también, digamos, algunas de las reflexiones que están en el documento. Al final es como los bloopers de mi investigación, entonces yo lo que digo es... Mire, o sea, poder hacer un proceso investigativo y ejercer la figura de aliado, de oyente aliado, requiere todo un ejercicio sistemático de usted permanentemente demostrar, porque el sordo todo el tiempo está midiendo y está mirando a ver si en realidad vos sos o no su aliado, pero con una premisa de desconfianza, porque sos un otro que lo oprime. Eso está instaurado. ¿Se puede dar? Claro que sí.
pero tenés que tener presente que el sordo siempre va a estar, así como nosotros o la lógica oyente ha tenido la sospecha frente al sordo que lo decían los antecedentes de qué puede hacer, ellos pasan lo mismo con nosotros. Nosotros, ¿qué podemos hacer en términos de si estamos oprimiéndolo o nos vamos a aprovechar o no? Porque parten de esa premisa. Entonces, construir una relación de confianza para que se pueda dar el ejercicio legítimo de oyente y aliado es un proceso largo y que yo creo que todo el tiempo está en función de eso, de esa sospecha de si le vamos a dar en la cabeza. Así de sencillo. Está un poquito menos marcado en esta generación, pero es variable. O sea, hay unos que son radicales con eso y no. Y hay otros que sí son un poco más abiertos, pero te estoy hablando de 3 de los 8. Sí, entonces mira, es una minoría de un poquito más abierto. Y estamos hablando de 8 personas. Pues mínimo. Yo adulto mayor solamente entrevisté a una persona que tiene 65 años. Eso sí es radicalmente, o sea, me pasó de todo con ese espacio, con todo, o sea, usted qué hace aquí, el rechazo, o sea, no pude, en Cali, por ejemplo, yo no pude hacer entrevistas en otras asociaciones porque todos decían que no, o sea, bastante resistente al respecto. Y la segunda pregunta, Dani, me la recuerda al discurso de la lógica oyente, ¿cierto? Si la persona se queda instaurada en la lógica del discurso del déficit, como les decía, lo más probable es que sean, y los conozco, he conocido muchos casos, personas sordas que no logran un proceso identitario, entonces empiezan a presentar malestares subjetivos al respecto de su proceso identitario. Es muy complejo. A mi consulta han llegado un montón de gente así, ¿cierto? Que son psiquiatrizados, medicalizados, porque no logran ese ejercicio de tránsito, de despatologización de la condición. Eso obedece a qué, vuelvo y digo, a esos recursos socialmente disponibles de los que tenga. Por eso es tan importante los colegios de personas sordas, por eso es tan importante las lógicas de las asociaciones. Si ya no está eso, entonces al menos los recursos que tienen las redes sociales como el INSOR, Educativo, FENASCOL, o sea, pero que la persona pueda tener, porque por ejemplo había un participante que decía que a él le ayudó mucho información de YouTube para él enterarse que era la cultura sorda y cómo entenderse como persona sorda. Ese participante realiza acciones justamente activistas en esa lógica, él produce contenidos de eso, porque lo marcó. Entonces, ese tipo de cosas habría que mirar, ¿no? No sé si es eso, Dani. Sí, sí, Lina, totalmente, muchas gracias. Dale. Natalia, adelante, por favor. Bueno, buenos días para todos. Un gusto, mi nombre es Natalia. Bueno, Lina, muy interesante tu investigación. Creo que pues me surge una pregunta. Primero, pues tú muestras una tabla donde, perdón, donde presentas a todos los participantes y evidentemente pues son de diferentes ciudades. A mí me surge primero cómo se desarrollaron los encuentros con estos participantes y también si pues a partir de esas diferencias culturales, tanto porque son de diferentes ciudades, hubo como influyeron en el significado y en la construcción del ser persona sorda, también entendiendo la parte cultural de su ciudad y también entendiendo la parte generacional porque pues presentas diferentes edades dentro de esta tabla. Muchas gracias, Natalia. Muy buena pregunta. A ver, pues en términos de las dinámicas de ciudad, digamos que uno podría decir que no hay una influencia, pero es que no sé, me pongo a dudar, porque no fue un parámetro que analicé. Digamos que puedo dar una percepción generalizada. ¿Qué puedo decir? Lo que pasa es que pasan circunstancias. Por ejemplo, la persona de 66 años. Esta persona tiene una lógica de configuración diferente a la de las demás, que era la persona que yo les contaba, que fue una persona que nació oyente y quedó sorda a los 10 años de manera definitiva. O sea, la sordera empieza como a los 8 y durante 2 años va siendo progresiva hasta que a los 10 ya queda digamos, sorda completamente.
pero ella tuvo su proceso de socialización completamente con personas oyentes hasta la adolescencia. O sea, que su encuentro con personas sordas se da después de los 15 años. Ella seguía hablando, pues los papás además la obligaban a hablar y le prohibían, de hecho, juntarse con personas sordas. Entonces, que tiene no tiene que ver con el contexto específico de la ciudad, sino que tiene que ver como con la dinámica relacional que ella sufrió, ¿entendés? Con el contexto directo de la ciudad que tiene que ver, que fue en Cali específicamente, en esa época específica, que había una entidad específica que todavía estaba, pues que es el Instituto de Ciegos y Sordos, que era como que manejaba todo el proceso de guianza o de guía, pues con las personas sordas y sordos ciegas. En Cali particularmente hay una hermandad muy bonita entre sordos y sordos ciegos, pero porque tradicionalmente ellos estaban juntos ahí en el Instituto de Ciegos y Sordos de Cali, ¿cierto? Esto lo supe pues haciendo el trabajo y demás. Entonces, ¿qué pasa? Justo en ese momento viven que ella estaba pasando por toda esta situación y que por supuesto la llevaban a sordos y ciegos, pues empieza a haber sordos por ahí, pero la familia le prohíbe, pues como ese proceso, pero finalmente ella termina encontrándose con personas sordas y sintiendo curiosidad al respecto, ¿cierto? Como que, ay, eso es como mueven la mano, ella contaba eso, era muy chistoso, como mueven esas manos, ¿ves estos qué? La curiosidad termina yendo pues al ejercicio y de hecho, el colegio de Azorbal, que también por tiempo no tuve la posibilidad como de contar esa historia, el colegio de Azorbal resulta de que los sordos se enojan en Cali porque les están prohibiendo el uso de la lengua de señas ahí en Instituto Ciego y Sordo y además que les cerraban entonces como el espacio educativo. Entonces los de la asociación dicen, no, tenemos que montar un colegio y montan un colegio como una estrategia también de territorio sordo. Allá termina entonces este personaje, pero tiene que ver y termina pues como colaborando en el agenciamiento de esos procesos de liderazgo porque le incidió mucho o le impactó mucho la presidenta de su momento de la asociación, que era doña Nuria Sacasas, que es un personaje pues como muy emblemático de la comunidad sorda. ¿Sí? Pero entonces, frente a tu pregunta, creo que las dinámicas específicas que ella vivió, ¿cierto? En una época específica que le incidió de manera puntual en ejercicios de socialización. Desde el marco teórico también que yo manejo, pues eso es lo que dices. No puede ser una cosa estática, sino que son situaciones emergentes que van pasando en determinadas épocas. Y frente a los otros, digamos que pasa lo mismo, o sea, circunstancias sociohistóricas que potencializaron que ellos tuvieran cierto tipo de incidencia, más no el contexto, en ese contexto específico, pero no como que es que porque en Bogotá ellos tienen tal cosa, eso sí es diferente. Y en el concepto de ser sordo, justamente es lo que incide de manera directa es esos puntos de contraste coyuntural, como la familia, como estar en una asociación o el colegio que le pasó tal cosa, ¿cierto? Obviamente, por supuesto que estará relacionado con las dinámicas de ciudad y con las dinámicas históricas, que es lo que traté de ejemplificar como con el caso de la persona de Cali, pero pues no es como algo específico, puntual. O por ejemplo, el caso de la persona de Popayán, el caso de la persona que estaba en Popayán en ese momento, él no es de Popayán, él es de Montería, luego se va para Barranquilla, después se va para Neiva, viene para acá, luego va para Bogotá, vivió en Bogotá un tiempo y después entonces terminó en Popayán. En este momento volvió a Montería y es el presidente de la Asociación de Montería. En ese momento estaba en Popayán. Entonces, o sea, como por ejemplo una persona como él, resultaría muy complicado porque ha tenido contacto con sordos comunidades sordas de todo el país. O por ejemplo, la persona no binaria también ha tenido contacto con comunidades sordas de todo el país, porque en su juventud viajó por todas las comunidades sordas, a Cali, a Bucaramanga, Pereira, vivió en un tiempo en cada ciudad. Entonces, digamos que en términos de lo que propone la ciudad, no creo que sea muy
incidente más allá del contexto sociohistórico que esté pasando en ese momento. No sé si es claro. Sí, sí, señora, muchas gracias. ¿Cuál era Bien, la otra pregunta? ¿Era solo esa? Ya, pues no, sí, era esa y la parte de como las diferencias generacionales, pues entendiendo que hay diferentes rangos de edad, pero igual se Ah, sí, puede sí. contestando, sí. Sí, la diferencia generacional sí se marcó, por ejemplo, pero yo pienso que tiene que ver con dos cosas en el concepto de ser sordo. Esta persona de 66 años era una persona que, por ejemplo, no distinguía la fundamentación socioantropológica de la sordera, por ejemplo. Y esto tiene que ver porque es una persona que no estudió, no tuvo acceso a educación superior. Y además de eso, entonces su concepción de la sordera no es tan elaborada en términos como teóricos como las de los otros, que sí. Eso es un asunto generacional que tiene que ver también con un contexto sociohistórico, pues en ese entonces ella no tuvo acceso a universidad, no tuvo cómo formarse, entonces, pero su ejercicio de liderazgo sí va en consonancia como con esta valoración de la persona sorda de una manera, desde un lugar diferente. Entonces, pues, ahí no sé. muy bien, hay dos palabras solicitadas, vamos a escucharlas y si les parece terminaríamos con esas dos intervenciones este ejercicio. Entonces, Gerald, adelante, por favor. Vale, buenos días. Hola, Lina. La Gerald. Pues un gusto pues ya ver tus resultados, tu investigación. Mm, Me surgían dos dudas, ya se tocaron un poco, pero pues las voy a plantear de igual forma. La primera era pues puesta desde el sordivista. Tú decías que ese despertar o para pasar, tener ese salto a considerarse sordivista estaba puesto en unos eventos detonantes que pues al final de cuentas sí son un poco fluctuantes, ¿no? Que pueden estar en lo educativo, en lo familiar, en lo social, eso lo llego a comprender, pero sí me gustaría desde tu voz como investigadora saber si viste algún tipo de similitud entre los entrevistados que los llevara justamente a ese despertar de decir yo soy sordivista porque, no sé, un tipo de similitud porque en su experiencia una persona puntual, una sensación puntual o una situación puntual que los lleve a eso. Y la segunda pregunta estaría puesta desde, comentabas que ellos pues se promulgan y muestran todo lo que ellos realizan en su activismo pues desde redes sociales. Me gustaría saber si viste, si hay una intencionalidad también de promulgar, mmm, invitar más a que los sordos justamente participen de ese tipo de acciones, porque pues siento que puede estar la intencionalidad solo del compartir lo que se hace y a veces se pierde de pronto la intencionalidad de invitar. Entonces me gustaría saber si eso se vio o no. Empiezo por esa última para que no se me olvide. En la institucionalizada es eso, es invitar y promulgar, no más. Pero en las emancipadoras todo el tiempo invita a que se levanten y que hagan parte y vamos y tal, y todos vamos a la marcha y todos vamos a hacer esto, únanse tal cosa. Eso sí tienen esa característica. La institucionalizada no. Pues porque es más formada, pues FENASCOL, son como muy... Sí, de hecho, una de las críticas de estos que hacen las emancipadoras es esa. Pues es que ellos se quedan ahí en su lógica formalizada, solo con el gobierno. Incluso hay unos participantes, a mí me apasionó mucho eso, me pareció muy interesante, pues no dimensioné que pudiera encontrar algo así. No, es que ellos son de derecha, ¿sí? Hablaba uno de un par de partes, como tres participantes. Es que esa lógica derechista tradicional de las asociaciones y de FENASCOL y derechista quiere decir muy pro gobierno, ¿no? Muy formalizado, muy una lógica institucionalizada que no, que como que se limita mucho en términos de ser reactivo. Es lo que yo les comprendía como derecha sorda, o sea, increíble. Pues no es increíble, pues me pareció impactante.
Y en cambio estos otros sí todo el tiempo quieren es como generar comunidad, unión y pues en términos de esas propuestas de defensa de derechos que tienen, eso. Y lo otro que me dijiste, algo común que que catapulte la politización o la sordidad sordidista, eventos relacionados con una afectación por una barrera específica. Eso es. Porque como es variable, entonces lo general es que todos pasaron por un evento o un par de eventos que los movió fuertemente, que dijeron como, uy, no, venga, esto también, o sea, esto me afectó y esto le pasa a este también. No, no puede ser. Yo necesito tomar la decisión de que todos, como a todos nos afecta, entonces tenemos que hacer algo por eso. Por eso bueno, eso tampoco lo puede socializar por temas de tiempo, pero cada tipo de activismo que ellos ejercen es supremamente coherente con lo que les pasó para identificarse como sordo y para generar pues una autoafirmación. Ejemplo práctico. Volvemos a la señora de 65 años. Lo que a ella le potencializó identificarse como sordo fue su pertenencia a la asociación. Dentro de la asociación, ella se educó en términos de poder identificar ese modelo de liderazgo y lo que hacía ese modelo de liderazgo fue lo que la impactó. Luego entonces ella siguió toda la vida en la asociación y cree en la asociación y esa es su forma activista, ¿sí? Estar en la asociación y propender por la asociación. La persona que es independiente, esa persona fue muy doloroso su proceso de darse cuenta que era sordo porque se enfrentó a unos escenarios académicos terribles, que no le hacían correcciones, que lo trataba mal, se sentía mal. Bueno, fue un proceso muy doloroso para él, todo el tema académico. Luego entonces, su activismo es académico. Él lo que dice y menciona es, yo me di cuenta de eso, es que es textual, yo creo que está por aquí. Yo lo tengo aquí, sí, creo que es esto, es este justamente. Entonces miren lo que él dice, me di cuenta que ellos pasaban exactamente por lo mismo que yo y entonces quise hacer que ese tránsito fuera diferente y esa es mi apuesta y por eso formo en cultura sorda, por eso hago cursos de epistemología sordas para que los sordos entiendan qué es ser sordo. Eso es maravilloso, pues me parece maravilloso. O pasa lo mismo con otro personaje. Toda la vida mi mamá me dijo a mí, hay sordos y hay oyentes, y los sordos y los oyentes son iguales. Y él decía, yo no entendía eso que ella me decía, no entendía. Y después, entonces me voy para el colegio de sordos y para mí fue maravilloso. Y entonces un profesor me explicó sobre la historia, las luchas, para mí fue fundamental eso. Y entonces yo empiezo a ver que el evento detonante de él es que hubo ¿cómo es que se llama eso? Como un concurso entre colegios de conocimientos y no dejaron participar a los sordos. Entonces él dice, ¿cómo así? Que no nos van a dejar participar, pero si los hay. Ahí entendí lo que me decía mi mamá. Sordos y oyentes somos iguales, entonces yo no puedo permitir eso. Y entonces pone una tutela y después estudia ciencia política, o sea, súper coherente. Y su accionar es emancipador y tiene ese discurso, ¿entendés? Entonces, digamos que es la percepción es el escenario que me permitió a mí entenderme como sordo, cómo me fortaleció, cómo yo empiezo a percibir una barrera y esa barrera me toca y me doy cuenta que es igual a la de otros, ¿cierto? En este ejemplo que yo pongo aquí, ahí se ven los discursos que yo les decía, ven, aquí está, ¿sí? Primero, la idea de de la explicación de sordo que le dieron, que fue el discurso teleológico, los puntos de contraste, que son las influencias de su colegio, y luego las influencias también, lo que yo les decía, el discurso de la mamá, que hay sordos y hay oyentes y son iguales, y después el cómo consolida una postura política, una consolidación sordidista pues al respecto y decir, no, es que yo tengo que cambiar el sistema para que sordos y oyentes sean iguales, porque eso es lo que yo aprendí y mi vivencia me lo dio así.
Entonces, bueno, es como, no sé si se responde. Totalmente, Lina. De verdad, muchas gracias. Muy bien. Entonces Sofía. terminemos con la participación de Sofía. Por favor, Sofía, adelante. Bueno, Lina, buenos días. Mucho gusto. Hola, buenos días. Hago parte ahorita de la práctica también con manos y pensamiento. Muy interesante tu trabajo. Muchísimas gracias por compartirlo. Tengo demasiadas preguntas, pero pues voy a tratar de tomar únicamente algunas. Eh, Quisiera que por favor profundizaras, ahorita lo tocaste un poco, esta relación con personas sordociegas en uno de los movimientos emergentes, eh, estaba justo en el nombre, ¿no? La lucha como por la comunidad sorda y sordociega. Eh, el que mencionaste ahorita, tengo entendido que es uno de las personas como mayores y como este cariño histórico que había allí en Cali. Pero tendría entendido que este movimiento emergente pues es más actual. Entonces me llama un poco la atención cómo es esa relación y que se da allí, entendiendo pues que igual desde distintas posturas pueden entenderse como dos grupos aparte o dependiendo cómo es la característica del sordo ciego y todo esto allí. Esa es una. Eh, Tengo otra respecto, no sé si tienes conocimiento de investigaciones en otros contextos, en otros países, que toquen el mismo tema de la politización. O sea, nada, absolutamente nada. Bueno, muy interesante. Felicitaciones por poner ese tema en discusión. Creo que es muy interesante. Y pues sería muy chévere. Ojalá pudiéramos tener esa comparativa porque creo que hablaría mucho también de lo que hay aquí. Y por último, me llama la atención cómo en toda esta dinámica aparece esta figura de pronto esos que en algún momento se denominaban los sordos falsos o que a veces se llama el hipoacúsico. En algunas de las anécdotas que contabas, decías que justamente para algunos participantes una de las características fundamentales es esta sordera profunda. Y en tanto no sordera profunda, no puede ser entonces sordo y por ende no puede ser pues activista respecto a esto. Entonces, no sé si identificaste o no era como tal el objeto de estudio, de si hay algún líder hipoacúsico y cómo es, si participa o no y si lo hace cómo direcciona ese ejercicio. Y en estas personas sordas líderes ya consolidadas, estas otras personas sordas hipoacúsicas, pues que están en su tránsito tal vez identitario o que están allí y aquí, ¿serían considerados o son considerados más como un aliado oyente o tomarían un papel más de el sordo enemigo o el menos sordo? Como que me llama mucho la atención porque pues creo que dependiendo de quien lo vea podría entrar en una categoría o en otra o es parte de este oyente bruto que denominaban, como que creo que esa sería una figura interesante y no lo vi tan marcado en lo que contaste, entonces me gustaría que pudieras puntualizar con eso. Muchas gracias. Una pequeña observación chiquitica en términos de forma, eh, las, eh, las palabras en mayúscula también se tildan. Entonces hay varios por allí de lógica, creo que había una de lógica, la lógica teológica, todas esas palabras en mayúscula también llevan tilde. Muchísimas gracias, muy interesante tu investigación. Gracias. Tengo pésima ortografía. Muchas gracias. Me disculpo. Bueno, ¿por dónde empiezo? Por la que más me acuerdo. Investigaciones similares. Pues la investigación más importante al respecto, que toca algo de la politización, pues es la de Padilla. O sea, el libro de Comprendiendo la Cultura Sorda es su tesis doctoral. Entonces, es una investigación y pues obviamente él lo que plantea es como el fin último de la sordidad sería una politización, pero lo deja planteado así, o sea, no lo explora más a fondo, sino como que eso debería pasar, ¿cierto? Es como la idealización de eso. Justamente por eso yo, digamos, en la discusión planteaba, me parece que no es lo que debería pasar, sino que es un tipo de cosa que puede pasar, ¿no? Porque es muy difícil, pues, como estandarizar la misma experiencia y la vivencia de cada persona sorda, como ya lo hemos venido planteando, ¿no? Que hay gente que no pasa a las siguientes fases o etapas o momentos, bueno, como lo queramos llamar, ¿cierto?
Hay un par de investigaciones en Argentina, pero son de carácter lingüístico y es el análisis de un discurso político de un líder en Argentina, de un líder sordo en Argentina. Y aquí en Colombia encontré dos, una de resistencias similares a las que yo denominé subjetivas, pero que están puestas exclusivamente por pues que se quitan el implante coclear o sí, básicamente, y lo analizan desde una perspectiva Foucaultiana de resistencia a ejercicios del poder únicamente. Y otra de funcionamiento de una asociación. De hecho, yo me contacté de Azorcali, es la asociación, de cómo agencian procesos de derechos, de defensa de derechos. Es lo más similar que yo encontré. Y de hecho yo me contacté y mantengo contacto con esa investigadora que hizo eso en Cali. Gracias a ella pude hacer las entrevistas en Cali. Le escribí y gracias a eso, y ella me ha mandado material. Ella ahorita está en Inglaterra en una de las maestrías que tiene Padilado, pues que dirige y ella está estudiando allá. Todavía tengo contacto como con ella, fue alguna experiencia bonita también que me dejó este ejercicio. De resto, nada, o sea, y además es terrible porque yo no puedo estar en congresos de educación porque todos hablan de inclusión y yo no, y no puedo estar en congresos de psicología social porque pues nadie sabe de sordos. Entonces, para mí es triste. Este espacio me parece maravilloso porque me preguntan y yo digo, ay, qué chévere, porque yo ya he socializado y en ninguna parte me preguntan nada. Incluso tengo comentarios como, ay, no te voy a preguntar nada porque no sé nada de eso. O sea, que me parece pues peyorativo y desagradable. Pero en fin, catarsis del investigador. Listo. La primera pregunta que me hiciste sobre sordos ciegos. Es un tema, si sordos, pues en este sentido, pues no hay nada, pues sordos ciego menos. Pues las dos historias ¿cómo es que se llama ella? Helen, es una Keller. activista, sí, es una activista sordociega muy famosa. Hay dos por ahí sordociegas famosas, mujeres, entre otras cosas, pero historias de vida. Igual en este caso también uno encuentra historias de vida, por ejemplo, de sordera, encuentra historias de vida escritas por personas sordas, ¿cierto? Pero no en términos analíticos, pues como esta propuesta, digámoslo así. Eh, Tradicionalmente, como les decía, en Cali hay una dinámica muy fuerte. Yo estuve en varias reuniones de Azorbal específicamente y un evento donde se agruparon Azorbal y Azorcali, que son las asociaciones de allá, y siempre hay personas sordociegas y siempre hay personas sordas que les hacen la interpretación. Me parecía muy bonita esa relación, es una relación muy estrecha. Aquí yo no la veo y en Bogotá menos. O sea, porque estuve también en Asanzo, la experiencia, la primera vez que pude ir como formalmente bien y estar mucho tiempo fue con las profes cuando vinieron hace poquito, porque son súper cerrados. Tienen un rayer rarísimo con el tema de los oyentes. Y en Sordeoc, pues sí estuve varias veces y no vi también poco población sordociega. Yo lo que asumo, porque digamos, yo conozco movimientos sordos ciudadanos en su inicio. Les he venido siguiendo la pista ya por redes sociales, no sé cómo está ahorita, entonces ellos han tenido unas transformaciones en el nombre, ya están tipo asamblea, porque se juntaron, porque como empezó aquí en Medellín y ahorita ya es a nivel nacional, ¿qué es lo que yo intuyo, siendo atrevida? Es que se metieron personas de Cali porque sé que sí se metieron, ya chisme, ¿cierto? Sé que sí se metieron y esas personas de Cali dijeron, ¿y los sordociegos qué? Es lo que yo intuyo, pero puede ser falso, ¿sí? Porque cuando inició el movimiento no era así, o sea, no había un énfasis como que hasta en el mismo nombre dijera, no, eso no era así. Entonces, yo sé que si hubo una persona de Cali que emigró y está aquí y él hace parte del movimiento asociativo, es un líder muy reconocido de Cali, pues con controversias, como siempre estas figuras
Todos estos son figuras con controversias, o sea, mucha gente dice, no, lo mejor este liderazgo, otra gente le cae, no, este liderazgo no, bueno, en fin, pero yo intuyo que puede estar por ahí, que hay personas de Cali que están participando, entonces pusieron ahí en el escenario, porque es fuerte, en Cali sí es fuerte, en Bogotá y en Medellín yo no veo eso. Y la última que me hiciste, recordame la última que me hiciste. La relación o el papel de estas personas, del sordo falso, del Ah, hipoacúsico. sí, señora. En los discursos, como bien, no profundicé, pues por temas de tiempo, pero era lo primero que salía. No cualquiera puede ser sordo, ¿sí? No, no puede ser sordo. Y lo primero que decían es, un hipoacúsico no es sordo. No es sordo. ¿Por qué no es sordo? Porque no se enfrenta a las mismas barreras que yo como sordo profundo me enfrento. Porque él sí puede desarrollar el habla, entonces tiene mayor facilidad de acceso a cosas. Y además de eso, entonces no se junta la mayoría de veces con la comunidad sorda, no tiene una apropiación de la lógica de la comunidad sorda. Y fue un discurso común a todos, o sea, todos dijeron lo mismo. Entonces, ¿qué marca la diferencia? La apropiación cultural, es decir, ese proceso de enculturación, que yo me sienta, que haga parte, que construya, que tal, y que eso en la lógica de ellos solo se puede dar si es sordo profundo, que porque es una experiencia muy diferente la que tiene una persona que sí puede escuchar, aunque sea por un oído, pues, o sea, soy sordo de un solo oído y el otro tengo disminución auditiva, pero usted escucha, usted tiene ventaja. Sí hay ese sesgo ahí endogrupal importante y marcado, por lo menos en estos. Lo que me nombró una chica me nombraba un personaje, pero yo no entendí, o sea, no entendí bien si esa persona era hipoacúsica o no, o fue hipoacúsica y ya perdió, pero que genera un activismo muy reconocido, es una persona activista súper reconocida a nivel nacional e internacional. Entonces consideraría que tiene que ver con eso, con que ya ahorita como que ya no, pero eso ya es chisme porque no le profundicé, ¿cierto?, sobre él y su condición. Y de hecho yo intenté entrevistar a ese personaje, pero eso es lo que yo llamo sordos demasiado top, inaccesibles. Y los hay. O sea, por ejemplo, el presidente de FENASCOL, yo intenté, imposible acercarme. O sea, mucha gente que es reconocida pues en la comunidad. No, 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 eso es como, mejor dicho, inalcanzable, literalmente las propias estrellas de la comunidad sorda. Entonces, ese, pero tengo la duda de su experiencia y no podría profundizar como al respecto porque no, pues no fue objeto de la investigación. Eso, Muchísimas gracias. con mucho gusto. Dale, dale. Lina, muchísimas gracias por la presentación, por lo que nos has narrado. A toda la audiencia, muchísimas gracias, en particular a la profesora Diana Bello. Nuevamente le reitero nuestro agradecimiento tanto institucional como personal, profesora. A todos los que participaron igualmente, con seguridad que Lina ha tomado atenta nota del tipo de preguntas para el coloquio que tiene el día miércoles. Al profesor Juan Carlos Arboleda de la Universidad del Valle, te dice Lina que está en simultáneo en un evento que te hace los comentarios posteriormente. Igualmente al profesor Juan Felipe Cañaveral, aquí en la ciudad de Medellín, ambos psicólogos sociales. Igualmente le agradezco su vinculación y también esperaremos posteriormente sus comentarios y aportes. No queda más sino volverte a felicitar, Lina. No sé si nos quieran acompañar en un aplauso por esta presentación. Felicitaciones, Eh, Lina. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a la profe Diana, también al equipo de Manos Pensamiento, Paolita, que está por ahí. Muchas gracias por el apoyo y por todos los aportes en este proceso, de verdad. Finalmente, se han invitado, Lina, si les quieren hacer llegar el link de la presentación del día miércoles, es a las 9 de la mañana o 10. Igual están invitadas. El jueves, yo me equivoqué. Ah, vale. Jueves a las 9 de la mañana. Vale, vale. Estaremos en la Universidad de Magdalena compartiendo con
el equipo que trabaja con personas sordas allá, así que les compartiré la invitación. Ay, qué rico. Muchas gracias. Vale, entonces un feliz día para todas y para todos y mil gracias nuevamente. Feliz día.